Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones, a la peña que lleva igual nombre, un verso espléndido de nuestro amado poeta Delfín Prats, una peña que además está cumpliendo, como es sabido, 20 años en este 2022 y coincide con dos aniversarios también importantes. El primero, el 25 aniversario de Ediciones La Luz, y también el 35 aniversario de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Como ya hemos venido anunciando en peñas anteriores, este espacio que normalmente está diseñado para presentar novedades editoriales, pues bueno, durante estos meses hasta que termine el año estará recibiendo a amigos, sean escritores, sean diseñadores, editores, que han estado vinculados de más de una manera con Ediciones La Luz, ya que estamos cumpliendo 25 años de una manera para hacer memoria de lo que ha ocurrido en estos años. En el caso de hoy, que normalmente esta peña la hacemos los miércoles, hemos decidido adelantarla porque está de paso por Holguín nuestro entrañable amigo Fran Alejandro Cuesta. Fran, que para muchos no es difícil recordar que ha estado trabajando con nuestra casa editorial durante casi 6 años como diseñador y es además también poeta. Yo hoy voy a tener esta conversación con Fran, que es lo que normalmente estamos haciendo en este espacio, donde hablaremos de todas estas pasiones que sé que te ganan muchísimo tiempo de tu vida. Fran, yo estaba recordando unos versos de Dulce María Lorinaz, una poeta que sé que te es entrañable, y pertenecen esos versos al libro poema Últimos días de una casa. Yo recuerdo que Dulce María, para referirse a su padre, el general, que también fue poeta y fue compositor de Niño Invasor, decía en algún momento que escribían versos sin rigor de talla, hojados solos para darles caminos a la pena. Entonces, ¿cuánto queda de Fran Alejandro, el niño, aquel adolescente que llegó aquí a Holguín con unos versos escritos sin rigor de talla, que tú mismo has asumido públicamente más de una vez? ¿Cuánto queda de ese niño que sabía que existía lo poético y quizás no sabía escribir el poema y quería conquistar sencillamente, pienso, la belleza? Ese niño que un día llegó aquí a Ediciones La Luz. Bueno, creo que, primero muchas gracias por la invitación. Estar aquí me es extraño porque siempre estaba del otro lado, organizando y ayudando con todo, ayudando a construir la casa bella que es hoy Ediciones La Luz. Y bueno, ese niño sí sigue ahí, porque creo que la infancia nunca nos abandona, porque es donde se forja lo que somos. Y gracias a todo eso es que hoy puedo estar aquí. Sigo escribiendo algunos versos que quizás nadie lea. Sigo buscando la belleza de lo entendible, de la poesía. Y espero que pueda estar aquí para celebrar los 30, los 35, los 40 de Ediciones La Luz. Oye, entonces, bueno, primero fue la palabra en tu vida, pero eso de que hayas descubierto, pues llegaste posteriormente al diseño, es lo que quiero realmente decir, pero la palabra estuvo antes, estuvo primero la poesía. ¿Cómo es esa llegada? Porque hay un momento siempre especial para uno, siempre hay una especie de descubrimiento, de momento iniciático, porque lo poético nos rodea y estamos preparados, algunos, para percibir lo que está, lo poético ahí, pero no somos capaces de encontrar todavía el poema. ¿En qué momento tú descubres que hay poemas, que hay poesía en tu vida?
Yo tendría unos 15 o 16 años, tal vez, no recuerdo exactamente bien, pero está por ahí. Que en mi casa siempre, desde que yo era muy pequeño, mi abuela Eloína me enseñaba de memoria, antes de que yo supiera leer y escribir, los versos sencillos de José Martí. Y yo asociaba muchas cosas que me pasaban y para referirme a algo decía, bueno, como dijo Martí, y decía un verso de Martí. Después, ya cuando estaba sexto grado, tal vez, descubrí la poesía de Nicolás Guillén, que en la casa, en una caja de libros y revistas viejas, me encontré la poesía de Nicolás Guillén. Y ya después, cuando estaba becado, por eso recuerdo que tendría entre 15 y 16 años, tenía necesidad de decirle a alguien lo que no me atrevía a decirle a nadie. Y entonces comencé a escribir esas cosas que yo quería decirle a alguien de la forma en que tal vez no me entenderían si se lo dijera. Por supuesto, todo eso lo tenía escondido, porque me da mucha vergüenza mostrarlo. Y ahí creo que fue donde empezó todo con la palabra. Pero tú entiendes que, al menos como lo entendiste, todo eso como lo asumiste, más que como lo entendiste, ves la poesía como un vehículo realmente de comunicar cuando realmente necesitas ocultar cosas. Viene a hablar por ti el poema cuando realmente quieres dejar en la sombra una parte tuya. Todavía sigue siendo así porque estás hablando de un Fran Alejandro que era un niño, un adolescente, el niño que podía citar de memoria los versos de José Martí o de Guillén. Te he escuchado varias veces decir de memoria poemas de Martí, doy fe de que es así. Pero ya no eres un niño, aunque puedas mirar con cierta inocencia, con cierto rubor la existencia misma, pero ya no, definitivamente se deja de una edad biológica y se comienza a mirar al mundo de otro modo. Entonces, el Fran que escribe poemas ahora siempre quiere dejar una parte en la sombra. Sí, hay algo que... Estoy recordando ahora un verso de Wichi Noguera que dice que la poesía empieza en todas partes y termina siempre en los papeles. Y es algo así, porque aunque me pase mucho tiempo sin escribir, siempre estoy armando el poema, estoy asociando las cosas que me van pasando en la vida, cómo puedo resumir eso, cómo puedo darle un nombre a tal situación que me está pasando. Y el poema se va formando ahí dentro de mí para ayudarme a entenderme. A veces lo escribo y a veces no, porque todavía no está listo para salir. Pero sí sigo escribiendo lo que no me atrevo a decir en voz alta. Lo que no me atrevo a decirle a alguien, lo escribo. Y recuerdo otro verso de Eliseo Diego, que dice que la poesía es una conversación con la penumbra. Y creo que sí, que sigo siendo así, por supuesto, no con la misma ingenuidad de entonces, ahora tal vez cargado un poco más de dolor, de vida, de experiencia, de encuentros y desencuentros. Y eso es vivir, ¿no? Encuentros, desencuentros, anuncios, anunciante uno a veces, otra vez uno es el anuncio mismo, pero es eso, estar en lugares diferentes también, o sea, estar ahora más lejos de las cosas que he ayudado a construir, también es una forma de la poesía, ¿no? Fran, yo empecé contigo hablando de poesía porque ya estábamos de acuerdo que tu inicio primero fue a través de la palabra. Y traigo aquí conmigo este libro que yo en lo particular sabes que amo, que es Yo es Otro. Fran Alejandro es autor también de este libro, los amigos lo saben.
es una compilación de poemas escritos en momentos duros, como casi siempre surge la poesía en ti. Y es un libro que también tiene el trabajo de diseño tuyo. Sin embargo, es un libro que, a partir de lo que estabas hablando hace un minuto de la honestidad que pueda tener tu escritura, en lo que se queda o no en la sombra, yo pienso que lo que sí está a la luz tiene mucha verdad. El poema está cargado de verdad, tus poemas están cargados de verdad. No he querido usar la palabra realidad, están cargados de verdad, y eso uno, lector de poesía, lo agradece. Yo pienso que mayormente el libro Yo es otro, aunque haya una negación de ti mismo, realmente no es otra cosa que traer a tu verdadero yo en primer plano. Eso es típico también de los que dicen ser nacidos en la casa de Aries. Entonces, Fran, llegado por este camino de la palabra, confluyen en este bellísimo libro diseñado por ti también para ser publicado en Ediciones La Luz. Confluyen esos dos seres, quizás son tus dos yo, ese otro y este otro, confluyen en este libro, tu yo diseñador y tu yo escritor, tu yo poeta, que además están, me parece, unidos realmente por ese espíritu siempre de lo poético. Y es aquí a donde quiero llegar. Fran Alejandro, que no tiene tampoco una escuela de diseño detrás, un día decidió trabajar como diseñador de libros. Vamos a contar un poco cómo es ese primer libro que en Ediciones La Luz comienzas tú a trabajar como diseñador gráfico. Sí, estando cerca de, bueno, la poesía me trajo aquí, la escritura me trajo a Ediciones La Luz, a la Asociación de Manos Ahí, y estando cerca de la editorial vi cómo se hacían los libros, eso nunca lo había visto. Aries, al fin, me puse muy atento a cómo era el proceso y copié los programas de diseño porque estudié informática, realmente eso fue lo que estudié, y comencé a trabajar, a ver cómo se hacía eso, y yo podía hacerlo y es una cosa muy simpática porque era un libro que yo estaba leyendo de manera digital en Word, y aprendí con ese libro, el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Y de pronto recuerdo que estaba buscando diseñador para la editorial y te mostré aquello, mire, yo hice esto, y era un libro que por supuesto no estaba en plan editorial ni nada, porque era algo que para yo aprender. Y bueno, pasé las pruebas. El primer libro que diseñé para la editorial fue un libro que es para la Feria del Libro dedicada a Ecuador. Ecuador como país invitado de honor. Fue un libro que llegó a última hora al plan editorial por petición del Instituto Cubano del Libro, un libro de una antología de poetas jóvenes ecuatorianos. El libro se llama Podemos mentirle al placer, y había que hacerlo en tiempo récord porque ya estaba finalizando la fecha de entrega para que el libro pudiera estar impreso para la Feria del Libro, y pues lo hicimos. Tú eres el editor del libro y trabajamos juntos el libro, escogimos la imagen que iba a ser de cubierta, cómo íbamos a trabajar el diseño de cubierta, el diseño de interiores, la diagramación también de los textos. Y bueno, sorpresa, cuando llegamos a La Habana, a la Feria del Libro, ver el libro impreso, mi primer libro diseñado por mí, diagramado por mí, impreso en la mejor calidad de papel que existía en ese momento, cubierta barnizada, cromado, cartulina buenísima, y wow, aquello es, o sea, el sueño de todo diseñador que su libro se imprima así, de toda editorial también y demás, y tener en las manos ese primer ejemplar en industria, realizado en una tirada de más de 1000 ejemplares, para una feria internacional del libro, donde venían escritores extranjeros también, para el país invitado de honor a la feria.
Fue muy emocionante porque también fue la primera vez que fui a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y eso como que hay una especie de reafirmación, ¿no? Tú puedes hacer libros, lo puedes hacer y después los elogios, los comentarios sobre el diseño, sobre todo el tema del libro, por supuesto. Yo creo que el diseñador tiene que tener un vínculo muy estrecho con el editor del libro y un vínculo muy estrecho los dos con el libro. Y eso me lo enseñaste tú. O sea, a trabajar así, a ver el libro de esa forma. Y bueno, todos los demás libros que se presentaron en la Feria del Libro, algunos de esos también lo diseñé y ver el libro impreso ya, tener el libro en las manos, recordar cuando tienes el libro en las manos de cómo fue la elección de esto. Es algo muy hermoso, es como el hijo, ¿no? Este hijo que llega a tus manos, pero que llega a tus manos a la misma vez que llega a las manos de todo el mundo. Es una cosa muy... un hijo para muchos. Sí, un hijo para muchos. Y eso fue, o sea, ese vínculo que se creó en ese año, que fue año 2013, me acompaña hoy día y creo que me acompañe, quiero que me acompañe siempre también. Sigo teniendo esa misma emoción. Cada vez que veo un libro impreso, el primer ejemplar que llega a mis manos impreso, siento la misma emoción que sentí ese día en la cabaña, en la Feria del Libro del año 2014. Frank, bueno, ya poeta al fin, también uno se pone medio místico y cree también en la premonición. Entonces, recordabas que el primer libro que diagramaste, sin tener demasiado dominio de las técnicas de diagramación, salvo ese espíritu de desafío que a ti te seduce bastante, fue el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Entonces fue como una premonición, porque en algún momento también la vida te regaló la posibilidad de traer a Ediciones La Luz una edición nuestra del libro de los abrazos. Yo creo que hables de esto también, porque sé que es un libro que te es particularmente amado. Eduardo Galeano, de manera general, a ti te resulta su obra bastante amada. Sí, fue muy emocionante porque cuando Eduardo Galeano fallece, recuerdo que estábamos aquí en la editorial y te digo, se murió Eduardo Galeano y no hicimos el libro de los abrazos. Y entonces comenzaste con las negociaciones para ver si podíamos traer a Ediciones La Luz el libro de los abrazos. Y sorpresa, cuando Eduardo era León, te llamó y te dio la buena noticia de que la editorial Siglo XXI Editores, quien tiene los derechos de publicación de las obras de Galeano, daba los derechos a Ediciones La Luz para hacer una edición cubana del libro de los abrazos. Y que yo iba a trabajar el libro de los abrazos de Galeano. Eso fue como que años después de haber comenzado a hacer el libro, poder hacer ese libro con el que aprendí a trabajar los programas de realización de los libros y con el que asumí el desafío, ¿no?, de voy a hacer mi primer libro. Y recuerdo entonces que yo, en ese entonces, dije, o sea, yo voy a hacerme, como no estaba disponible el libro para tenerlo, yo voy a hacer el libro que yo quisiera comprar, el libro que yo quisiera tener en mi librero. Cuando viene entonces el libro de los abrazos, que además no era tal cual yo pensaba tampoco, porque Eduardo Galeano hizo un trabajo que no solamente de escritura del libro de los abrazos, él hizo un trabajo de diseño del libro de los abrazos, que tiene una estructura, tiene un diseño de imágenes escogidas por él, una curaduría para cada texto y ubicadas por él, porque tienen que estar en una posición determinada dentro del texto. O sea, me pone una camisa de fuerza. Eduardo Galeano me estaba poniendo una camisa de fuerza porque yo tenía que trabajar un diseño que ya él lo había pensado, y que si uno hacía una variación cambiaba el sentido del libro. Entonces, ¿cómo hacer eso? Introducir mi estética, mi libro, lo que yo quería hacer, pero con algo que ya él había pensado.
es un desafío para un diseñador. Mira, hay otro detalle, porque estás hablando del desafío de partir de un diseño ya preconcebido por el autor de un libro que es también un referente, porque creo que un lector latinoamericano y más allá que no conozca de la existencia del libro de los abrazos y que al menos no haya tenido un ejemplar en sus manos de las muchísimas ediciones que se han hecho, ediciones y reimpresiones, y que siempre asumen ese mismo diseño hecho por Eduardo Galeano. Es muy raro encontrarse a alguien que no pueda dar fe de que sabe la existencia de ese libro. Solo el hecho de llevar ese título hermosísimo ya es suficiente para que uno pueda mirar hacia ese lugar, ¿no? Hacia ese lugar llamado Eduardo Galeano. Entonces, se le impone también otro desafío a la hora del diseño. Y recuerdo por esos días la discusión que se podía tener alrededor de dejar las páginas enmarcadas o no, con ese margen, con esos marcos que el propio Eduardo Galeano también incluye en su edición paradigmática, y sabiendo que hay limitaciones de la industria poligráfica nuestra que lamentablemente existen y creo que por mucho van a sobrevivir, que te impedían tener el libro de los abrazos tal cual lo pensó Eduardo Galeano, con una correspondencia entre esos marcos a una vez que tuviera la página trasluz y demás, que son estas cosas en que quizás el lector más común no repara, pero tú, diseñador con ojo entrenado para eso, eres capaz de detectar y disgustar muchísimo, ¿no? Dice que se introducen algunas variaciones pequeñas que luego a mí me tocó como editor también de esta edición declararlas en la nota de la edición cubana. ¿Puedes más o menos referirte quizás a esas limitaciones que te imponen, fíjate, una industria poligráfica, pero que a la vez te obligan a ti a acudir también a un desafío creativo? Sí, lo primero fue el tema de cada página está enmarcada a 5, en el libro original de los abrazos, la edición del siglo XXI, está enmarcada a 5 milímetros del borde hacia adentro, con un marco que cubre toda la página, perfecto. Que se pone atrás luz y queda el marco completo, y en todas las páginas está a la misma distancia de los 5 milímetros. Entonces, yo sabía que si hacíamos eso, iban a quedar una página a 3 milímetros, en otras a 7, en otras un poquito más, y en otras iba a estar cortado el marco. Entonces, buscar soluciones. Quitar el marco y volar las imágenes. La imagen ya no está entrando en el texto desde el marco, sino está entrando desde el vacío de la línea del corte. Está entrando hacia el libro. Y lo otro era, bueno, él tenía las páginas, el folio de cada página en otra estructura, y bueno, tenemos que delimitar eso, pues entonces hicimos una pequeña raya que no sé decir raya, porque la palabra raya me gusta, que sale del libro, es como un rayo que sale o que entra al libro. Y lo otro fue poder hacer una nueva cubierta usando, por supuesto, una de las imágenes que estuviesen en el libro ya escogida por Galeano, que en eso sí reparamos que varias ediciones la conservaban, o sea, una cubierta nueva, pero sí siempre con una imagen ya escogida por Galeano para los interiores del libro. Entonces escogimos esta imagen preciosa que es como un instrumento musical con manos, con cosas así que es surrealista, todo algo muy surrealista, y escoger el color, entonces, escoger la tipografía. Hay colores que a mí me gustan mucho, bueno, son recurrentes en mis diseños: el blanco, el azul, colores claros, y escogimos entonces el azul y el blanco para hacer el libro de los abrazos nuestros, porque es como el cielo, el color del cielo y el color del mar, que es el mismo color reflejado
y el blanco, que vienen a ser las nubes, ese vapor de agua, que además nos da vida, que va hacia arriba y luego cae, y es un ciclo, y ese fue el concepto que... Además que un azul cian, que también viene a ser corporativo de esa durante mucho tiempo, no esa mención. Fran, tú en diseño durante mucho tiempo has acudido al blanco. Incluso algunos diseñadores critican el uso del blanco porque también genera un problema en el momento de la comercialización del libro, en el momento en que el libro ya sale de una industria poligráfica y comienza ese tránsito por librerías y demás. Sabemos lo que genera esto, libros que no salen además enlargados, en fin, que tienden a mancharse. Sin embargo, tú has defendido durante mucho tiempo el blanco. Quiero hacerte esta pregunta. Esto no lo quiero entender en ti como un estilo, sino como un tránsito, como una opción más que has valorado y que te ha acompañado durante un tiempo. Pero realmente lo que quisiera es escucharte a ti, si tú sí lo asumes ya como un estilo, o no te darás la posibilidad de explorar otras maneras también de acudir al diseño del libro. Wow. Sí, es muy paradójico tal vez, o no sé qué palabra exactamente buscar. Cuando yo, como no tengo formación académica en cuestiones de diseño, y he aprendido haciendo y mirando y buscando y leyendo, investigando y demás, investigué mucho sobre el tema de las editoriales, de la imagen de las editoriales en el mundo, y de cómo el libro es entendido hoy día, siglo XXI, que está también el libro digital, que ya no es, el libro digital no se enmarca solamente a un dispositivo para leer el libro digital, que en su momento sí existió, los Kindle y demás. Ya en los teléfonos inteligentes, que cualquiera puede tener, ya están las aplicaciones para leer libros digitales, y hay otras formas también de libros digitales, que no es solamente el EPUB o el PDF o ese tipo de formatos para leer los libros. Y siempre imagino, ¿no?, cuando uno está buscando en una librería un libro, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bueno, a mí me llaman más la atención los libros, dentro de tantos libros barrocos, por llamarlo de alguna manera, del diseño editorial cubano, que normalmente por la deficiencia de la industria poligráfica, de que no existen las mejores tintas ni la mejor calidad de impresión, a veces uno ni siquiera logra distinguir el nombre del libro de la imagen, y los colores casi siempre se pierden mucho en cuestiones de impresión y demás, y un verde que tal vez el diseñador lo pensó como un verde brillante, cuando sale impreso sale como un verde opaco, o sea, sin brillo, y no distingues al lector cuando entra a la librería, como que no repara mucho en eso, porque no repara mucho en los títulos. Pero sin embargo el fondo blanco sí te hace llamar la atención, hace que tu mirada se vaya para ese sitio donde en medio de todo eso hay una luz, porque el blanco es luz. El blanco, en cuestiones de esto, es la unión de todos los colores. Por supuesto, colores de cuestiones de tinta, de impresión, no, el negro es la unión de todos los colores, pero en la cuestión física sí es blanco es la unión de todos los colores. Entonces eso me llamó mucho la atención, y no es que solamente, sí, estoy muy marcado por el tema de usar los fondos blancos, de tipografías grandes, tamaño de fuente en las cubiertas bien grande, siempre y cuando los títulos y el libro lo permitan, porque cada libro tiene voz propia, cada libro es independiente, aunque esté marcado dentro de una colección
Yo no defiendo el tema de las colecciones cerradas, aunque sí he trabajado y he diseñado manuales de identidad y demás para colecciones cerradas, pero no me gusta el tema de las colecciones cerradas. Sí creo que cada editorial debe distinguirse por encima de las demás. Cada editorial tiene también sus colecciones y demás, porque por supuesto hay que clasificar y demás, pero una colección no solamente se enmarca en cuestiones de diseño, sino de formatos, de autores y de ciertas cosas que te definen realmente una colección. Entonces, defender un diseño, una estética de diseño, como me preguntabas, no exactamente me gustan los fondos blancos, me gusta siempre y cuando el libro me lo permita, siempre y cuando la editorial también lo permita, y siempre y cuando pueda hacerlo sin que sea forzado. Bueno, todo el mundo sabe, que al menos la gente que trabaja en el mundo editorial sabe que cuando se tiene colecciones cerradas, esto agiliza los procesos, esto de edición, emplame, en fin, todo lo que ocurre a diario en una editorial. Sin embargo, el trabajo para una colección semiabierta o semicerrada o completamente abierta es una colección que siempre va a exigir más de ustedes como diseñador. Va a tener que el diseñador dedicar más tiempo a la lectura, va a tener que dedicar más tiempo a la conversación con el editor, con el autor, y eso no siempre te lo puedes encontrar, no siempre un diseñador está disponible para hacer este tipo de diálogo, de trabajo arduo, porque se vive muy rápido. Se vive en una sociedad que todo el mundo la padece con una prontitud que muy poco nos deja tiempo como para detenernos, eso, de prestar atención a lo otro. Se produce más en serie que el particular, ese producto singular, que es lo que por lo menos yo en el mundo editorial defiendo. Y durante mucho tiempo también tu presencia aquí en Ediciones La Luz me ayudó también a mí como editor a realizar muchos de esos sueños a través de la singularidad de cada libro. Frank, y hablabas de esos desafíos también que ocurren para el diseñador en el mundo editorial, y estaba recordando un libro en particular, que es el libro de los monstruos, pequeño inventario de Michael José Rodríguez Calviño, que ahora en esta feria fue uno de los libros más buscados por los lectores también aquí en la feria que se hizo en Medellín, y que es un libro que llega después de no sé cuántos años de estancamiento en la industria poligráfica, y fue un libro que tú diseñaste para Ediciones La Luz, pero como diseñador pienso que también debes haber padecido esa decepción tremenda de cuando el libro entra a un proceso poligráfico, la industria llame para pedirte, creo que más que pedirte, casi obligarte a que un diseño se tenga que transformar, el concepto de un diseño se tenga que transformar para reajustarlo a las limitaciones de esa industria poligráfica. ¿Cuánto padeces tú? ¿Cuán resistente te puedes poner a esos cambios, dejando a un lado todo sentido práctico? ¿Cuánto mella en ti un hecho de este tipo? Sí, es muy fuerte, porque cuando uno tiene la concepción de que ya está el libro como lo pensamos, porque el libro no solamente lo piensa el diseñador, o sea, el diseñador viene a darle cuerpo a algo que ya está gestado por el autor, en este caso también por el editor, por los ilustradores, porque es un libro que tiene muchas ilustraciones y demás, y es el diseñador de conjunto con el diseñador propone, y con el editor se toman determinadas decisiones, y ya cuando el libro está con todo un diálogo armado, toda una uniformidad,
de unir los textos con las ilustraciones, con el concepto que es pequeño inventario de monstruos, pequeño inventario, donde hay criaturas mitológicas. Tiene muy poco de pequeño. Exacto, tiene muy poco de pequeño, es un libro enorme, es un libro que es el libro de 30 centímetros de ancho, el más grande y un volumen muy grande, es una enciclopedia realmente. Más de 300 páginas, más de 400 monstruos catalogados. Más de 400 monstruos de diferentes mitologías. O sea, es un libro mitológico, es un libro añejo, es un libro viejo. Y el libro tenía que verse viejo. Entonces, un libro completamente a color. Todas las ilustraciones son a color. Entonces, las páginas también tenían que tener color. Las páginas no podían ser blancas. Porque un libro de tantas eras de existencia, como son los monstruos que están en él, no puede tener las páginas blancas. Entonces cogimos una textura ocre de papel envejecido por el paso del tiempo, y de pronto que la industria poligráfica no tenga los recursos para realizar ese libro y que las páginas tienen que ser blancas, me quedé sin aire. Después del libro estar tantos años en la industria esperando para poderse realizar, eso como que me destrozó la salita del corazón, pero ahí mismo dije, no, las páginas no van a ser blancas. Tuve la oportunidad también, por supuesto, de poder ir a la industria poligráfica, de ir a la fotomecánica, o sea, donde se iba a hacer la fotomecánica del libro, dialogar con ellos allí del por qué no podía ser así, porque el problema es que las páginas de 4 colores son 4 planchas. Hay que filmar 4 planchas. El negro no, el negro se filma una sola plancha del negro, es una plancha de los colores que cada... la impresión se compone de 4 colores: cian, magenta, amarillo y negro. Y esos colores dan todos los demás colores. Entonces, el color ocre llevaba cian, llevaba magenta, llevaba amarillo y llevaba negro, porque era el tono de ocre. Entonces yo negocié con ellos si podía hacerlo todo en una sola plancha de filmación, que era la plancha negra, que va a imprimir las letras, que todas las planchas llevan negro encima, y dijeron que sí. Entonces esa textura que estaba en ese ocre, bueno, llevarla a escala de índice, llevarla a un envejecido solamente en gris, y salió así. Me lo citaron, porque al final era la misma filmación, y bueno, por eso pudo salir el libro. No salió como lo soñamos, pero sí cumple el objetivo que pensamos, que era que las páginas estuviesen envejecidas. Fran, hay otro poeta, y aquí ahora volvemos a el retorno es siempre a la poesía. Hay 2 libros que yo sé que tú amas también, tanto como yo, porque son monumentos a la cultura cubana, a la literatura cubana, y son 2 tomos dedicados a la obra de Gastón Vaquero, que se hicieron para el centenario de Gastón Vaquero. Vaquero, que en este espacio de Abrirse las Constelaciones especial, con entrevistados, ha vuelto una y otra vez. Es un amable fantasma que regresa. Alguien me dijo una vez que ese era mi mayor pecado, amar tanto a Gastón Vaquero. Y bueno, yo tengo pecados mayores que no creo que sea ese el mayor de todos, ¿no? Ese es uno de los más dulces pecados que puedo tener yo en la poesía. Y fuiste tú el diseñador de esas cubiertas que sé que te llenan de alegría, te llenan de orgullo a la hora de escoger una serie de cubiertas diseñadas por ti para una edición, para una exposición que se hizo acá, CMYK, Recorrido de la Luz, que ganaste además con ella la beca de creación El Reino de este Mundo de la Asociación Hermanos Saiz. Pues bueno, 2 de esas cubiertas fueron exactamente este casorio como un cirio dulcemente encendido y una señal bermuda sobre el pecho del astro, poesía de Gastón Vaquero, y los ensayos, una selección de ensayos también de Vaquero. ¿Cómo surge cómo se vislumbra una cubierta para 2 libros con la obra de un escritor tan amable? Bueno, primero que yo amaba la poesía de Gastón Vaquero.
sin saber quién era Gastón Vaquero. Lo primero que escuché de Vaquero fue El Testamento del Pez, que era la banda sonora de un documental, y siempre que se escuchaba la de voz de fondo, o sea, yo te amo ciudad porque la muerte nunca te abandona. Y era la voz de Vaquero, yo no lo sabía. Y cuando yo tengo la posibilidad de tener en mis manos una compilación de poesía de Vaquero y veo Testamento del Pez, yo esto lo conozco, no lo sabía casi de memoria, y no sabía quién era Gastón Vaquero. Y cuando o sea, uno ama a la poesía, uno ama hacer libros, y uno ama a un autor que tiene la posibilidad de tener, también eso se va incorporando dentro de uno. Y creo que cuando llega la posibilidad de hacer los libros, de editar y de diseñar los libros de Gastón Vaquero, pues bueno, eso es un reto muy grande, porque cómo vas a hacer, a menos de que sea tu trabajo, tu profesión y demás, es como un tributo que tú estás rindiéndole a un poeta amado, a alguien que te ha dado consejos. Los poemas nos aconsejan a lo largo del tiempo, y cómo hacer eso, cómo hacerlo. Además quedan 2 tomos que tienen un diálogo también, y recuerdo que por esos días había llovido mucho, y subo a la placa de la casa donde vivía y me pongo a hacer fotografías con una camarita que no era mía, era una camarita prestada. En esa época no tenía cámara y siempre me ha gustado mucho la fotografía, y comienzo a hacer fotografías a todo lo que veía. Y de pronto veo en la placa, techo cubierto de agua, un reflejo que me llamó mucho la atención, que era el reflejo de un árbol que estaba seco. Y aquello parecía un cuadro, parecía una pintura, parecía tantas cosas. Y ahí me acordé de un poema de Gastón Vaquero que habla de las formas y todo aquello, y de la poesía y demás, y yo vi eso ahí. Y entonces la misma camarita tenía como filtros para la fotografía, y que como tenía las luces para poner los filtros de colores, pues le puse los filtros aquellos verde, azul, y me gustó muchísimo cómo se veía, porque es el reflejo en el agua de algo que se está muriendo. Tiene mucho inocente esto, o ya está muerto. Tiene mucho inocente todo ese ejercicio. Quizás también dialogando con el poema de Gastón Vaquero, palabras escritas en el aire por un inocente. No dejas de ser un inocente. Y entonces, bueno, pues veo aquello allí, cuando lo veo me gusta muchísimo y tiene que ver con algo. Déjame ver si al editor le gusta esta propuesta que le voy a hacer. Hablas de mí, ¿no? Sí, exacto, que eres el editor también de los dos libros, y el compilador también de la poesía completa de Vaquero para la edición cubana. Y cuando lo monto en diseño, pues bueno, no puede ser una imagen pequeña, tiene que ser grande. Y es como el diálogo también, ¿no? De reflejo en el agua, de algo que... De un árbol que desaparece. De un árbol que desaparece, ¿no? Y Gastón Vaquero, es la primera vez en Cuba que se va a publicar la poesía completa de Gastón Vaquero. Y primera vez en Cuba que se iba a publicar una compilación tan grande de ensayos de Gastón Vaquero. Y pues tenía que sonar. Y como eso también, hay muchas veces que los diseñadores, por lo menos lo que puedo ver, yo soy muy observador, muy crítico, muy autocrítico también, y me gusta mucho entrar a las librerías y a las bibliotecas, y muchas veces los diseñadores se olvidan, por lo menos en Cuba, se olvidan de que el lomo también se diseña, amén de que exista una norma que hay que actualizarla un poquito ya, pues estamos en el siglo XXI, y la contracubierta también se diseña. No es solamente poner ICBN, logo y un bloque de texto. Tiene que tener armonía. Y el lomo y la contracubierta de los 2 tomos de Gastón Vaquero tienen más trabajo de diseño que lo que es portada. Hay más trabajo de diseño en cuestión de lomo y contraportada que en la propia portada. Porque es un todo. Cuando uno diseña, está diseñando con el pliego abierto. Tienes todo ahí a la vista. Después el libro se encuaderna y ya pasa además.
Y esa maña, ¿no?, de que el instinto que tiene todo lector que entra a una librería es coge el libro porque te llama la atención y lo miro a ver quién es, a ver qué es esto. Y eso, cuando lo cogiera en sus manos, tenía que llamarle la atención porque, por supuesto, es Gastón Vaquero y Vaquero tenía que estar grande, porque realmente era lo que una edición homenaje de autor. Una biblioteca prácticamente con un desunto. Y el nombre del autor es lo que vende. Aquí entra también el comercio del libro. Tú tienes que saber también como editorial, como autor, qué es lo que te vende y cómo hacer que eso se venda. Y, por supuesto, el título es Gastón Vaquero. Igual que fue Delfín Prats cuando trabajé la poesía completa de Delfín Prats. Y ese instinto de que el lector coge el libro porque le llamó la atención Gastón Vaquero y lo mira y vea, wow. Entonces, un fragmento de la imagen, pero el árbol como tallado así en el fondo blanco de la contracubierta, y la imagen de Gastón Vaquero, preciosa, esa que es él sentado con un bulto de libros enorme detrás, y una torre de libros tenía detrás a Gastón Vaquero. Hay que trabajar también en el lomo, respetar el concepto completo del libro. Pues eso fue mágico, y fue tal vez desde la inocencia, porque después pensando en concepto, porque en esa época no tenía mucho concepto de cuestiones editoriales ni de diseño, ya sí te he incorporado un poquito más de concepto, pero en ese momento era puro instinto, puro libro que yo quería tener en mi librería privada, libro que yo quería tener en mi mesita de noche, para tenerlo a la mano, y el libro que yo quisiera obsequiarle a algún ser especial que se me aparezca en el camino. Y como decía Emily Dickinson, esta es mi carta al mundo. Bueno, nuestros libros, nosotros que somos hacedores de libros doblemente, porque escribimos y también hacemos los libros de otros. Nuestros libros son nuestras cartas al mundo, no sabemos dónde van a parar, ni cuántos siglos van a existir, van a estar ellos cuando nosotros no estemos. Pero en ese momento era puro instinto, diseñado por puro instinto. Fran, ahora hablaste también de Emily Dickinson, que tenemos una edición preciosa de Emily Dickinson, ganadora también de una puerta de papel que entrega el Instituto Cubano del Libro. Y bueno, son dos nombres capitales dentro de la historia de la poesía universal. Esto es lo que hemos estado hablando. Y pienso también que, igual que estas ediciones de La Luz, de la obra de Vaquero, te sirvió para conocer su obra, la edición de Emily Dickinson en La Luz también te sirvió para conocer la obra de Vaquero. ¿Cuánto tú elogias este esfuerzo editorial, que no es privativo de ediciones La Luz? Hay otras casas editoriales en nuestro país que lo hacen muy bien. Pero bueno, ¿cuánto elogias el esfuerzo de esta casa en incluir en su catálogo a otros autores que ya son considerados referenciales, por el valor de llevar a los más jóvenes, porque eres todavía muy joven, en la obra de estos autores, aunque también tú estés involucrado porque hay otros más en la nómina que seguramente vas a referir también a ellos? ¿Cuándo tú valoras esto de que una casa de la Asociación Hermanos Saiz mantenga en su catálogo una colección como esta Rosetta, que sirve también para traer autores de otras lenguas, traspasarla al español, y es lo que te entregamos como lector, que también debe ser como un voto de confianza, ¿no? del lector, aceptar que lo que se te está entregando es fidedigno, en la medida que se puede ser fidedigno en el trabajo de un traductor. Sí, ya en otra posición, el lema de Romería de Mayo a mí me gusta muchísimo, porque no hay hoy sin ayer. Y la Asociación Hermanos Saiz, que a través de sus casas, sus editoriales, hace honor a eso.
Ediciones La Luz, Áncora también lo ha hecho, todas las 5 editoriales lo han hecho. Las 5 editoriales, de hecho, las 5 editoriales de la Asociación Hermano 6 fueron los que empezaron a publicar autores que en los años 90... de arte y literatura. ¿Cierto? Exacto, fuera de arte y literatura y de las editoriales nacionales, que además que empezaron a publicar en los años 90 en una época que fue donde surgieron las editoriales del HS, de mucha escasez, de que no existía papel ni demás, a publicar autores que no estaban dentro de los catálogos de editoriales nacionales, y a publicar pequeñas selecciones, pues en esa época de autores que era importante que los jóvenes tuviésemos que conocer. Y qué bueno que se pueda mantener, es muy bueno que se mantenga, que se pueda hacer eso, que se pueda traer al joven lector cubano con todas las condiciones que existen, que no llegan a Cuba las ediciones que publican las grandes editoriales, que no están al alcance de nosotros, porque en el mundo el libro sí es un negocio, y en Cuba, amén de todas las dificultades y de todas las cosas, el libro sigue siendo un subsidio necesario. El libro sigue vendiéndose a precios módicos, y se hace mucho esfuerzo para tener libros, y nosotros en nuestras editoriales hacemos mucho esfuerzo para llevar esos libros a los jóvenes, y me incluyo dentro de ellos porque me ha cambiado no solamente como diseñador, sino también como poeta y como joven. Me ha ayudado a mi formación poder conocer a Gastón Vaquero cuando estaba trabajando en Gastón Vaquero, conocer a Emily Dickinson, que no sabía quién era cuando llegó a mis manos el libro para diseñar de Emily Dickinson, conocer a Allen Ginsberg, que me cambió toda mi forma de percepción de escritura, ¿no? de cómo escribir mi percepción del mundo y de mi vivencia. Cómo dialogo con Allen Ginsberg en un poema. Fue porque estaba trabajando a Allen Ginsberg, porque conocí a Allen Ginsberg haciendo un libro de Allen Ginsberg, y como me ha pasado también con otros. Es muy bueno que se haga, a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas que existen, de todas las carencias de todo tipo, no solamente carencias materiales, a la hora de hacer los libros, el oficio de hacer libros hay que amarlo, y eso se nota en la realización de los libros. Uno como lector, cuando uno entra a una librería, uno se da cuenta de cuando un libro es hecho con amor, cuando un libro es hecho por puro compromiso, de que es un libro más. Fran, tú también eres un promotor de los libros. Yo no te estoy hablando de un promotor de la poesía, un promotor de la narrativa, no, tú eres un promotor de libros. Tú llegas de La Habana a La Luz y llegas cargado de libros que regalas a tus amigos, en lo que yo me siento elogiado además y privilegiado. Y ese trabajo tuyo de trabajar en la promoción, la divulgación del libro, obvio, comenzó sobre todo a hacerse más visible ya dentro de Ediciones La Luz, pero estando también dentro de la editorial, formaste parte de la Asociación Hermanos Años en la sección de literatura, y no demoraste mucho también por ese liderazgo natural que tú tienes, que te elogio. Formaste también parte del ejecutivo de la asociación como jefe de sección de literatura, e inmediatamente también del consejo que organiza el grupo organizador de las Romerías de Mayo y ese evento Palabras Compartidas. Yo de hecho le doy otras veces de esos eventos Palabras Compartidas que son tan complejos para organizar, porque además están dentro de las Romerías de Mayo, que es un evento muy difícil de organizar, eso lo sabemos casi todos los que estamos aquí. Pero el evento Palabras Compartidas y el hecho también de convocar al concurso Nuevas Voces de la Poesía, que heredaste además de Joaquín Osorio, una edición única que pasó así como un meteorito por la luz, y que creo que ahora se están haciendo también se están dando algunas voluntades para rescatar ese concurso,
El árbol que silba y canta también en Báguano, la asociación en Báguano. Bueno, todo este trabajo también de promoción tuyo del libro, vinculado a la Asociación Hermanos Saiz, a los jóvenes escritores cubanos, tienen que ver con ese Fran en Ediciones La Luz. Y hoy también, ya en el año 2022, estás también en la dirección nacional, en la Asociación Hermanos Saiz Nacional, en la sede nacional, como especialista también de literatura, y ahora mismo andas de gira de evento en evento, por eso estás aquí también en Holguín, que estás de paso, participando también de esos eventos que organiza la Asociación Hermanos Saiz. ¿Cuánto la asociación, cuánto esa sección de escritores va dejando a ti en ese día a día? Sí, ahí volvemos a la infancia. Tú hablabas y yo me acordaba de cuando yo era un niño y vivía en Las Caobas. En la escuelita, una escuelita muy pequeña, multigrado, no había biblioteca. La biblioteca era un armarito muy pequeño con algunos libros, que eran libros de textos, y muy pocos, no estaban ni siquiera las obras completas de José Martín. En esa escuelita estaban el cuaderno de estudio martiano, que se usaba en la primaria solamente, y algunos que otros libros muy pequeños así, y la bibliotecaria iba una vez a la semana con algún libro y demás. Y después, cuando estaba en secundaria, que descubro la biblioteca municipal, que veo tanta cantidad de libros, ahí empezó a fascinarme los libros. Y luego pasó el tiempo y llego a una editorial donde se hacen libros, a una asociación Hermanos Saiz, que entre todas las artes también promueve la literatura, donde se forman, porque en la asociación Hermanos Saiz se forman los escritores jóvenes de este país, o la mayoría de los escritores jóvenes, porque es una organización que agrupa, que reúne a la vanguardia artística cubana, o tratamos de que agrupe la vanguardia artística. ¿Cómo llegamos, eso que hacemos, cómo llevamos eso a cabo para que un niño como yo pueda tener esos libros? ¿Cómo movemos todo eso? Creo que eso es lo que el mayor reto que tenemos ahora mismo, y organizar eventos como fue Romerías de Mayo, como fue Palabras Compartidas, que tiene un título tan hermoso que me lo quiero llevar conmigo a donde quiera que yo vaya. Palabras Compartidas es un reto muy grande para aquel que tenga que organizarlo en medio de un comité organizador donde se organizan casi 30 eventos y todos tienen igual importancia y todos tienen que tener igual relevancia, donde tiene que también representarse de la mayor forma posible el panorama literario joven cubano del momento, pero también se tiene que rendir tributo a los maestros, y cómo organizar todo eso, cómo hacer que todo eso confluya. Eso es tremendo, y ir a otros eventos que hace la Asociación Hermanos Saiz a través del sistema de eventos que tiene en todo el país, conocer en otros territorios, en otro lugar, confluir. Cuando digo territorio no es por tema de discriminación ni por nada. Hay muchas personas que me dicen, no, pero es que todo es un territorio. Exacto, por eso lo digo. Todos son territorios, cada territorio tiene sus peculiaridades, tiene sus características. No es lo mismo un joven escritor de Fray Benito o de otro lugar de Báguanos o de Puerto Padre, de Manatí, de Bayamo, que un joven escritor de Holguín Ciudad, que un joven escritor de La Habana, del Velado. O sea, no es lo mismo. Cada uno tiene su propia voz, su propia realidad, su propia experiencia de vida y su propia forma de contarlo. Y encontrarme aquí en Holguín, cuando yo era en esta sección de literatura, con una voz de un muchachito de Fray Benito, que venía con sus poemas, con su lenguaje, con su forma extraña y fascinante de decirlo, y coger a ese muchacho joven y decirle, ¿dónde tú estás? Ven
ven a nuestros espacios, ven, fórmate, fórmate, incorpórate con nosotros, lee este autor, regalarle este libro, regalarle el otro libro, y cómo ver esos versos que le escuché se iban modificando sin dejar de tener la esencia y la fuerza que tenían la primera vez que lo leí, sino puliendo. Ese es el jardinero, como él mismo fue podando su propio jardín y dejar esos versos hermosos y tremendos que se convirtieron en carne roja y que es Reinaldo Saldívar. Eso me da tremendo orgullo, eso yo lo digo donde quiera, me siento orgulloso de haberle regalado el libro y de haber conversado con él tanto y de haber hablado tanto de poesía y de haber pasado tantas horas sin tomar agua ni comer nada, escuchando sus versos y él escuchando los míos, y que hoy día, algunos años después, ya él tiene su libro y yo tengo el mío también. Eso no son hermanos ahí. Y bueno, hablando de trabajos de promoción, hay 3 campañas. Todos buscan la luz, Leer Seduce y 20 años luz. Hay otra más de por medio, hay una versión también de Leer Seduce que tuvo 2-3 etapas, pero bueno, es Leer Seduce en sus modificaciones y 20 años luz. Y nuestro compromiso es con la literatura. Y nuestro compromiso es con la literatura, que tantos disgustos ha dado a algunos seres. Tantas alegrías también. Tantas alegrías también. Es una belleza. Tu compromiso sigue siendo con la poesía. Siempre, con la poesía, con la literatura. Entonces, esta campaña, Leer Seduce, te llevó, además te mereció el premio de la ciudad de Holguín, que es un premio bastante codiciado por los que vivimos en este terruño. Sobre todo los poetas amamos mucho ese premio. Creo que a veces lo amamos más de lo que la gente puede imaginarse. Pero tú lo ganaste por el trabajo de diseño gráfico con esta campaña Leer Seduce. Vamos a hablar un poco de esta campaña de promoción del libro y la lectura. Primero fue Todos buscan la luz. Ya en otro espacio, por el tema del 25 aniversario de la editorial, nos hemos contado todo cómo fueron que surgieron, pero Todos buscan la luz fue el detonante. Había un antecedente con en la luz hay en la luz, por el 15 aniversario de la luz, un pas hasta que decidimos retomar esto de las campañas de promoción con almanaques. Exacto, sí. Y cuando yo llegué la primera vez que vine a la luz, estaba en un cartel extraño, rojo, con unas figuras negras y blancos, con un pensamiento martiano espectacular. En la luz hay virtud. Y eso creo que debería ser el lema de Ediciones La Luz siempre, porque la luz tiene virtud. Y encontrarnos en un atardecer holguinero, húmedo, que había llovido, con unos bichitos de la luz acercándose a un farol, fue como que la chispa, ¿no? Eso fue lo que encendió la chispa en mí de hacer esas cosas, de volver a hacer lo que se había hecho para el 15 aniversario de Ediciones La Luz. Y luego de que esa fue la campaña Todos buscan la luz, que fue la imagen que acompañó a la editorial durante todo el 2014, yo comencé a trabajar en la luz en el año 2013, a mediados del 2013. A finales del 2013 lanzamos esta campaña Todos buscan la luz. Yo llevaba menos de 3 meses diseñando cuando comenzamos a hacer la campaña. Luego, cuando lanzamos la campaña Todos buscan la luz, que todos los almanaques verdes y naranja por todas partes, naranja y verde, fue muy hermoso, ¿no? Marcadores, también las... Y todo lo otro que se hacía también, porque no solamente es la parte esta gráfica y demás, sino todas las acciones que se hacían. Bueno, teníamos que hacer algo más grande que Todos buscan la luz. Y surge la idea, que no lo voy a decir, la idea exacta de cómo surgió el tema de Leer Seduce, pero sí, una vez, creo que tú mismo me dijiste que el arte es poder de asociación, que a la vez te lo había dicho Lina de Feria. Y eso siempre ha estado en mí, dentro de mí. El arte es poder de asociación, yo soy poder de asociación, cómo yo voy asociando esto, con aquello y demás. Y cuando estamos pensando cómo íbamos a renovar la imagen de la luz, veíamos a muchos jóvenes que dicen que la juventud no lee,
que la juventud está perdida para nada. Los jóvenes sí leemos, sí se leen. Y vimos muchachos y muchachas comprando libros y yendo a actividades literarias. Y bueno, había que acercarnos a los jóvenes, porque también soy joven, y en aquel momento era mucho más joven todavía. Bueno, pues entonces leer seduce, porque la literatura seduce, porque aún cuando digamos que no leemos ni nada, en nuestros primeros amores, nuestros primeros romances, ¿qué es lo primero que hacemos cuando alguien nos gusta, cuando estamos en la secundaria, en la primaria? No sé, regalar versitos. Bueno, por lo menos era en mis tiempos, espero que se siga haciendo. Y aunque no se crea que se lee, sí se sigue leyendo, con las redes sociales se siguen leyendo. Están con los teléfonos y no están leyendo. Y los pequeños stickers y demás, todo eso, llevan también algunos versitos y algunas cosas. Leer seduce y leer acerca a las personas a este público, a estos espacios de la literatura. Y tenemos que mostrarlo. Y lo mostramos como, pues bueno, fotografías de muchachos de pueblo, muchachos de la calle, que te pueden encontrar en cualquier lugar, no supermodelos, no nada que esté ajeno a nuestra cotidianidad. Alguien que te puede encontrar que entras a una librería o que entras en las imágenes estas mismas de la Feria del Libro en La Habana, en la cabaña, tirado en el césped, leyendo libros. Pues aquí también pasaba. Y tenemos que mostrarlo. Entonces hicimos la campaña esta de leer seduce, con muchachos leyendo, con fondos blancos, y ella empezó, bueno, no empezó un poquito antes, pero esto de usar los fondos blancos para resaltar realmente lo que queremos que resalte, y era resaltar a los muchachos leyendo. Pero no se queda solamente en la imagen, también en el sonido. E hicimos aquellos spots que sonaban tan lindo en la Feria del Libro de la Cabaña y en la Feria del Libro también aquí en Holguín, con Leer Seduce, con algo anónimo que encontré, que vimos en algún sitio, y ese texto anónimo lo modificamos y lo adaptamos a de ver a alguien leyendo un libro que te gusta, es ver a un libro regalándote a una persona, recomendándote a una persona. Eso es hermoso. Y eso lo tomamos, no lo tomamos para nosotros, lo tomamos para todos. Porque creo que Leer Seduce no es la campaña de Ediciones La Luz, es una campaña de los jóvenes, de todos los jóvenes. Porque leer nos seduce a todos y tiene que seducirnos a todos. Y eso fue lo que Ediciones La Luz, que es luz, tratamos de recomendarle y de regalarle a todo el mundo. Y llevar también esa campaña, esos libros acompañados por esa campaña a escuelas, a comunidades, a centros de trabajo, a todas partes. Porque yo todo el tiempo estoy tratando de seducir a alguien con la lectura. Eso no sé, y por supuesto recibí el premio de la ciudad, un joven que estaba haciendo libros sin ser diseñador, porque en ese momento todavía no era miembro, era miembro ya del Registro Nacional de Diseño, pero estaba comenzando y no tengo academia y demás. Era miembro también, se estaba evaluando mi proceso para ver si podía ser miembro de la Asociación de Comunicadores Sociales, y que el premio de la ciudad de Holguín en comunicación tiene un nombre extraño, premio de la ciudad en diseño de comunicación visual, que es bastante técnico, pero que también quien organiza esa parte del premio es la Asociación de Comunicadores Sociales. Y bueno, la Asociación de Comunicadores Sociales estaba reconociéndome también, y por esa fecha también me entregan el carnet como de miembro de la Asociación de Comunicadores Sociales, y un reconocimiento muy grande, y creo que eso fue lo que me dio más fuerza para seguir haciendo libros, para seguir apostando por el libro. Siempre que me dicen, ¿tú eres diseñador gráfico? Digo, no, yo soy diseñador editorial, o sea, yo soy diseñador del libro.
me gusta hacer libros, amo hacer libros. Frank, y llega también el reconocimiento del premio Raúl Martínez al diseño del libro en Cuba. Sí, y también fue muy emocionante porque ese es un premio, el Raúl Martínez al arte del libro cubano, es un premio que debe tener, es el premio más importante del diseño editorial en Cuba y no se le da la valía realmente que tiene, tampoco se le da la promoción que se le debe de dar, y es un concurso, por llamar de alguna manera, que quienes mandan son las editoriales, quienes proponen los libros para que se evalúen son las editoriales, y la convocatoria lamentablemente no llega a todas las editoriales y no todas las editoriales lo conocen. Y recuerdo que nosotros nos enteramos ese año, o sea, tú como director de la editorial de ese año, y me preguntaste, bueno, de aquí, de estos libros, ¿qué tú crees que podemos mandar al premio Raúl Martínez? Porque entregan un premio en cada modalidad: diseño interior, diseño de cubierta, diseño general, diseño de ilustración. Y bueno, mandar libros, escogimos, enviamos, y cuando dan una primera mención, o sea, unos resultados, primera mención en diseño interior por La Isla de los Peces Blancos, la antología de poesía del premio Calendario, wow, o sea, eso me dio mucha alegría, mucho reconocimiento, y me dio también la valentía, ¿no?, de seguir apostando por el libro. Bueno, nos quedamos sin electricidad, pero podemos seguir transmitiendo por suerte. La luz no cesa, desde la luz. Fran, bueno, esto de los premios te ha validado, te ha dado el reconocimiento, los libros, acudiendo que el verso de Emily Dickinson son la carta al mundo no solo del autor, sino también del diseñador, del editor, en fin, de una editorial. Tú saliste de Ediciones La Luz con la formación que desde acá se pudo conformar, y has tenido además la solicitud de otras editoriales cubanas que quieren que trabajen con ellos, han sido contratados. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va de La Luz hasta esas editoriales en las que te están buscando, o cuánto es de Fran lo que está entrando a esas editoriales? ¿No temes un poco esa contaminación de imagen que puedas estar llevando ahora mismo a otras editoriales? Bueno, yo salí de La Luz, pero La Luz no salió de mí. La Luz está dentro de mí porque esta es mi casa, es mi familia, por muchas razones, y la formación que tuve aquí y trabajar al lado tuyo como editor, que para mí eres uno de los más grandes editores que hay en este momento en Cuba. Gracias por la parte que me tocó. Por la visión y cómo se hace el libro, cómo tú guías esta editorial para hacer el libro, y cómo le exiges también a los demás editores que se debe hacer, y cómo le exiges a los diseñadores, a los diagramadores y a todo el equipo cómo debe hacerse un libro, y cómo se le exige también al autor de cómo es el trabajo del libro. Eso es algo que al inicio, cuando me fui de aquí, me sentí reacio a trabajar con otras editoriales. Me pasé un tiempo sin querer trabajar para ninguna editorial, pero llegó el momento en que yo necesito hacer libros, porque me gusta hacer libros. Y no siempre he hecho el libro que he querido, o sea, el resultado final no ha sido el que he querido, porque por supuesto lleva un diálogo del autor, yo soy autor también, y yo nunca quise mandar mi libro a ningún concurso ni nada, porque yo quería diseñar mi primer libro, mi propio libro, y eso es muy difícil de hacer. Y como yo soy autor, supongo que los demás autores también tengan esa necesidad de que tienen una visión de su libro y quieren su libro de tal forma, pero tiene que haber diálogo. Entonces el diálogo con editor y autor no siempre puede ser provechoso, porque a veces se tiene una visión misma del libro y todo fluye, pero a veces no, y hay resistencia a cosas, y al final alguien tiene que decidir cuál es el resultado final del libro, y ya yo me estoy subordinando. Aquí yo tenía la suerte de que, bueno, también era el diseñador principal de la editorial en su momento,
y tenía cierta autoridad, por poderlo decir así, de poder dialogar de tú a tú con el editor y llegar a un consenso en favor del libro. Convencer al autor también de que el libro es lo más importante, por eso nuestro compromiso es con la literatura. La campaña está preciosa de la luz, y a veces se trabaja más por trabajar que por ver el libro como lo principal. Y eso lo he encontrado en algunas editoriales, en algunas situaciones que me hacen un poquito añicos mi concepción del libro, pero no siempre el resultado final ha sido el que he querido, pero a veces sí es el que quiero, el que veo, y a veces los editores me reparan en cosas que yo no había visto del libro, y eso es una retroalimentación muy buena, porque o sea, que me digan, mira, pero si te vas por esta línea es donde está, y yo veo, ay, pero esa parte no la había visto, entonces me ayuda a ver esa otra parte. A veces yo soy el que le hago ver al editor algo que no ha visto, y entonces entre los dos le damos una visión al autor que el autor no había visto de su libro. Y a veces el autor nos dice, sí, pero en el libro hay tal cosa que ustedes no están viendo. Y entonces eso es un diálogo que es muy rico, es muy provechoso, y creo que debería hacerse más, latir más. Bueno, ahora también hace poco supimos que, bueno, no solamente supimos, porque ya las editoriales lo han asumido, fue aprobado también tu propuesta de diseño para la nueva concepción que hay de la Biblioteca del Pueblo, que es un proyecto del Instituto Cubano del Libro con el Ministerio de Cultura. Es un proyecto más que se retoma porque ya existió la Biblioteca del Pueblo en nuestros catálogos, pero esta vez se hace más extensivo porque todas las editoriales del país, sean incluso editoriales del sistema de ediciones territoriales, tienen también la posibilidad de aportar títulos a ese catálogo. Pero esto, bueno, ha sido y será bajo el cuidado de un diseño de colección que tú has hecho especialmente para esta colección, y que tú, bueno, nada más se sometió a concurso y que fue tu trabajo, fue el escogido. Ediciones La Luz tiene la propuesta este año, o del año pasado, de la poesía de Walt Whitman, acá incluida en esa biblioteca, que esperemos muy pronto poderla ver, y ya desde ahora te hacemos la felicitación, te damos la felicitación por esta imagen que acompañará la biblioteca del pueblo. Fran, ya casi nos tenemos que ir despidiendo, y como siempre hago a mis invitados al espacio de la peña, abrirse las contemplaciones, siempre pido que se lea un texto. En este caso, bueno, se puede dar autor, que es el caso. Quiero que sea de Yo es Otro, un libro que escogimos acá para el día 7 de mayo, en que la editorial cumplió exactamente 25 años. Aquí en este mismo salón, en esta misma peña, compartiste espacio con José Luis Serrano, presentando el ebook de José Luis Serrano, Paquidermos. José Luis Serrano, que ustedes saben, estuvo aquí también con nosotros, es el autor cuyo libro Bufón de Dios es fundacional para Ediciones La Luz, y quisimos unir en un mismo espacio de presentación al autor fundacional con un autor joven que estuviera presentando por primera vez su libro, y fue el caso de Yo es Otro. Hay muchos textos que aquí en lo personal saben que me gusta, pero yo he escogido uno que es un texto breve, y me gustaría que realmente me dieras la alegría de que lo leyeras acá. El mismo que tenía en mente. Bueno, primero agradecerte enormemente por este espacio y por aquel día, el 7 de mayo, que fue muy significativo para mí, por el día, porque se expusiera mi libro. Yo que trabajé casi 6 años acá en la editorial, porque es mi primer libro, por las palabras espectaculares que escribiste del libro, además porque fuiste el editor del libro, porque conociste cómo fueron surgiendo cada texto. Eso fue muy, muy emotivo para mí, y ese día no pude agradecértelo porque la emoción no me dejó hablar, solamente leer. Y bueno, nada, leer este texto
que no tiene título, y en estos días ha venido una y otra vez a mí por diferentes vías este poema. Eso es la magia que tiene la poesía también, ¿no? Que viene a veces a decirte algo que ya tú lo habías escrito, darte que noticias alguien, sobre ti mismo. exacto, darte noticias sobre ti mismo. Qué bello eso. Y esto fue algo que yo escribí en el año 2015, y ahora parece que tenía el deseo de, y no puedo expresarlo, no puedo escribir porque ya lo escribí hace algún tiempo. Como yo digo aquí en el libro, en la dedicatoria del libro, esos seres que vienen de vez en cuando a dictarme esto que son versos. Montículos de cuarzo bajo la tierra roja, sacrificio de despedida, ceremonia que no termina. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Un ejército invisible custodia al hombre que rema su pequeño bote sobre los acantilados. Otro bote a motor avanza por el cementerio de agua, hierro y cemento roídos por el salitre. Soy discípulo en épocas de agua salada. Mi fe está en el lirio de costa y el lucero del amanecer. Busco la multiplicación del pez y al Cristo Redentor ante el mar de Galilea. Muchas gracias, además que me has regalado ese poema que yo amo. Queda entonces abierta la invitación para la próxima semana, que aquí también en Salón Abrirse las Constelaciones, al agradecimiento a los amigos que nos han acompañado acá y los que no están aquí presencialmente, pero que en las redes sociales siguen a Ediciones La Luz y que también son la razón para que esta editorial convoque a esta peña a abrirse las constelaciones que permanecen abiertas constantemente. Gracias, Fran, porque está pensada, la luz está pensada para ti y para los amigos que son conmigo. Entonces, muchas gracias a todos.